Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí, Vladimir Padilla Alegre y Ricardo Elías Puelles para poder seguir hablando de aspectos interesantes de la litigación oral. En esta ocasión hablaremos del contrainterrogatorio. ¿Qué implica el contrainterrogatorio? En esa línea, Ricardo, ¿es el contrainterrogatorio una técnica de litigación obligatoria? ¿No es obligatoria? ¿Qué importancia tiene el contrainterrogatorio? Empecemos a hablar sobre el contrainterrogatorio. ¿Qué entiendes o qué debemos entender por contrainterrogatorio o como el cross? Claro que sí. Cuando nos referimos al contraexamen o contrainterrogatorio, estamos haciendo alusión a una técnica de litigación oral facultativa. Esto significa que habrán oportunidades en las cuales no realice contraexamen. Sin embargo, si he estudiado mi caso y considero que la información pone en riesgo mi teoría del caso y conozco al testigo, conozco lo que ha dicho y sé cómo manejarlo, puedo hacer un contraexamen. Pero, ¿qué es el contraexamen? Fíjense ustedes, tal y como señalábamos en el interrogatorio, al definir o utilizar conceptos, es muy importante. Si definimos el contrainterrogatorio como el examen que realizo a los testigos de mi contraparte, verán ustedes que no necesariamente tengo contraparte para contraexaminar. Veamos un ejemplo. Si es que yo ofrezco a un testigo, obviamente realizaré el interrogatorio. Si yo examino a un testigo que no he ofrecido, estoy realizando un contraexamen. En este punto es importante señalar que si bien existe una identidad en estos casos cuando es un fiscal contra un abogado defensor, no ocurre lo mismo cuando hay más partes en el proceso, más sujetos procesales. Por ejemplo, si un defensor ofrece a un testigo y solo él lo ofrece, la fiscalía obviamente contraexamina porque no lo ofreció. La Procuraduría también contraexamina porque no lo ofreció. Pero ¿qué pasa con el resto de abogados que no ofrecieron al testigo? Si yo defino el contraexamen como las preguntas que realizo a los órganos de prueba de mi contraparte, ellos no son contraparte y por lo tanto no deberían realizar un contraexamen. Sin embargo, hemos dicho, ¿cuál es la definición del interrogatorio? Las preguntas que formula el testigo que he ofrecido. Pero si ellos no lo han ofrecido, ¿por qué tendríamos que tomarlo como interrogatorio? Ante este escenario es que definimos el contraexamen como las preguntas que formulan quien no ha ofrecido al testigo. Si el defensor 2 o el defensor 3 no lo han ofrecido, entonces podrían realizar un contraexamen al igual que la Fiscalía y la Procuraduría. Y Esta aquí posición, permíteme uh-huh, agregar algo, Ricardo. Por sí, solo sí, por ejemplo, el testimonio ofrecido por el testigo del defensor uno sea obviamente incompatible con la teoría del caso del defensor 2 y el defensor 3. Porque, por ejemplo, el defendido uno y el defendido 2 les están imputando que han actuado en complicidad. Y el defendido 2 dice, yo nunca estuve. Y el defendido uno dice, sí, estuve con dos. En esa situación, obviamente, el testimonio, o mejor dicho, de un testigo que podría dar fe de que estuvieron juntos, va, como tú bien lo señalas, a no ser ya a favor de uno de los defendidos, sino todo lo contrario, y poder enmarcarse para sustentar un contrainterrogatorio. Pero hay algo importante, Ricardo, antes de seguir con los esquemas, es lo más difícil del contrainterrogatorio, sépanlo bien, es quedarme callado. Es decir, ¿cómo llego a decidir que no voy a preguntar? Eso es lo más complicado, porque a uno le pica la lengua por preguntar igual.
Y por eso que bien se señala al inicio, es facultativo, no es obligatorio, y diría que hay que ver si es pertinente. Hay que graduar la pertinencia, porque si no es pertinente, pues simplemente no hay que hacerlo. La posición que señala el profesor Vladimir y que señalo yo en esta exposición no es pacífica. Hay algunos magistrados que señalan, usted lo ofreció, hace interrogatorio, usted no lo ofreció, hace contraexamen. Hay otros que en este escenario complejo, donde hay más de un abogado defensor, indican, si yo escucho el interrogatorio y advierto que la información le favorece, pese a que usted no lo ha ofrecido, hará interrogatorio. Si yo escucho y para mí la información es adversa a su cliente, usted hace contraexamen. No es pacífico. Sin embargo, es sumamente importante establecer por lo menos criterios institucionales para saber cómo abordar estos supuestos. Quedarnos a la mera discrecionalidad sin una regla clara genera muchos problemas. Vladimir, cuando se dice que el contrainterrogatorio tiene objetivos distintos al interrogatorio, al inicio de la reforma se hablaba de destruir al testigo. ¿Es correcto identificar este objetivo como la destrucción de un órgano de prueba? Tu micrófono. Perdón. Definitivamente no, porque suena como una especie de que voy a exterminarlo, voy a aniquilarlo. Y la verdad es que la litigación no se trata de aniquilar a nadie. Lo que se trata en el contrainterrogatorio es desacreditar, es decir, establecer o señalar con claridad qué tan, eh, qué tan destacable es la declaración que ha dado ese testigo o no. Y por eso ahí, cuando bien se señala acá, hablamos de credibilidad, el testigo puede haber aprendido a memorizar el discurso que le sea más favorable. Sin embargo, debo aprovechar que lo que él acaba de decir, por eso es importante saber, conozco lo que él ha dicho, sé que lo que él ha dicho no es correcto, sé cómo preguntarle para evidenciar eso, porque, ojo, no solamente hacía falta nosotros señalar y saber que tengo que es pertinente contrainterrogar, sino también es cómo formulo la pregunta. Porque algunos pueden decir, sí, es necesario preguntar. Y lo segundo es, y sabrás preguntar, porque también creo yo que si no sabes preguntarle en una forma de contrainterrogatorio, y después veremos cómo se formula, mejor no le preguntes. Porque si es necesario contrainterrogar, pero no sabes contrainterrogar, mi amigo, te va a ir muy mal. Por eso es que mi objetivo es desacreditar al testigo, desacreditar su testimonio, evidenciar contradicciones, reducir los daños de lo que él haya podido señalar y acreditar objetos o documentos y mis proposiciones fácticas. Pero ojo, no es una ampliación de su declaración, porque muchas veces resulta que, dado en el contrainterrogatorio, le abro espacio, dado que en el directo no me hizo daño, hago contrainterrogatorio y lo que sucede es que le doy espacio para que el testigo recuerde y diga, uy, me olvidé de esta parte, y explique cosas que no quiero que explique. Por eso, la litigación siempre es estratégica, mis amigos, siempre. Y en esa línea, la estrategia va a lo largo de toda nuestra vida y en todos lugar. Por eso hay que tener muy en claro, no solamente los objetivos, sino también establecer con claridad si voy o no voy. Entonces, eso es lo que tenemos que tener en claro y ahora lo veremos luego cuando veamos cómo se formulan las preguntas. Entonces, cerrando este punto, es importante recordar que no estamos hablando de destruir al testigo, sino cuestionar o desacreditar su testimonio o su credibilidad.
Los límites del contrainterrogatorio. Hay una, al igual que en un ítem anterior, aquí no hay un pronunciamiento pacífico en las diferentes cortes de nuestro ordenamiento, de nuestro país. Hay algunos, por ejemplo, que señalan que el contrainterrogatorio se limita estrictamente a los temas abordados en el interrogatorio. Si se le preguntó por A, solo responderá por A. Hay algunos otros que señalan, no, se puede preguntar sobre algunos temas más siempre y cuando no desnaturalice el objeto por el cual fue ofrecido. Y finalmente hay algunos que dicen, mientras sea pertinente, puedes contraexaminarlo siempre que sea necesario. Ahora, ¿de dónde nace la posición de el contraexamen se limita única y exclusivamente al interrogatorio directo? Nace esta posición del artículo 391 del Código de Procedimientos Penales de Colombia, que establece que en el contraexamen podrá formular preguntas que se limitarán a los temas abordados en el interrogatorio directo. En Perú no tenemos esa limitación y en consecuencia limitar el contraexamen al tema A, B y C que dijo el testigo en el interrogatorio significa establecer límites que no han sido señalados en la norma. Vladimir, cuando decimos que hay líneas de desacreditación, esto es, tópicos sobre los cuales podría desacreditarse al testigo, ¿qué recomendaciones nos brindas para poder identificar cómo desacreditar? Nosotros debemos de, nuevamente yo siempre digo, ¿no? El contrainterrogatorio es un arma muy poderosa, pero también no es fácil usarla. Y por tanto, nosotros tenemos que ir estableciendo aspectos. En primer lugar, si tenemos un testigo que ha sido debidamente acreditado y reconocemos que eso no es verdad, nosotros vamos a buscar desacreditar. Y eso está en función, como tú estableces en los hechos, ¿no? Es decir, ¿qué podemos entender por lo que en realidad el testigo podría haber visto, percibido o interpretado? Porque no viene a ser lo mismo y eso puede darse por el ángulo en que está, por el tema de la luminosidad de la zona. Entonces, por darles un ejemplo, uno puede ver una luz en el cielo, como ha sucedido hace unas semanas en Lima, y considerar que era un fuego artificial cuando en realidad era un trueno. Entonces, claro, uno sucede este factor atmosférico, uno lo percibe como que fuera fuego artificial, pero sin embargo le damos esa interpretación cuando en realidad obedece a otra cosa. Y suele o pasa hoy en día, pasa alguien tocando claxon por la casa y cree que puede ser una manifestación. Entonces, lo que yo voy a saber como contrainterrogador es el hecho externo, el que está ahí, el acaecimiento empírico realmente ocurrido. Sin embargo, el testigo puede tener problemas de no solo de percepción, sino de interpretación. Y por eso es que él puede considerar qué cosa es lo que él percibe. O también puede interpretarlo de otra manera. Voy a poner un ejemplo, ¿no? Si nosotros anduviéramos con una camiseta oscura y ocurre un crimen, definitivamente, si se nos ve con la camiseta oscura, va a haber una asociación de ideas y se va a considerar o interpretar que somos responsables del delito. ¿Por qué? Por un tema de asociación. Pero eso no va de la mano con el hecho externo, lo que realmente ocurrió. Y eso es algo que podríamos cuestionar. Pero hay varios tópicos que también se pueden, no solamente la acreditación, los hechos, aspectos probatorios también, porque podría ser, por ejemplo, Ricardo, que podríamos hablar de alguien que ha presentado y ha dicho que ha considerado o ha tenido acceso al contenido
íntimo de una persona, pero vulnerando el derecho a la intimidad. Entonces, él ha descrito en el interrogatorio directo todo lo que ha leído, lo que sabe, y sin embargo se desconoce que la fuente es ilegal, ¿no? Entonces, en mi concepto es lo que tendríamos que ir viendo, pero eso siempre punto por punto, recuerden, uno va estableciendo punto por punto, base por base. Hay algunos otros tópicos sobre los cuales podemos cuestionar al órgano de prueba. Por ejemplo, si ha tenido algún tipo de contacto o relación con la prueba pericial, con la prueba encontrada, la prueba material, o si es que es solamente el testimonio. Fíjense ustedes, si lo que yo quiero cuestionar es la ruptura de cadena de custodia, significa que estoy asociando mi cuestionamiento a la autenticidad de la prueba. Y la participación de la persona a la que estoy contraexaminando que me permite realizar este cuestionamiento. 2, si es que yo lo que quiero hacer es cuestionar los instrumentos que han sido utilizados, puedo cuestionar la precisión de, por ejemplo, un sonómetro para realizar las mediciones, la calibración de estos, porque yo busco cuestionar la exactitud del instrumento empleado. ¿Qué repercute en las conclusiones? La fiabilidad de las operaciones que se han realizado. Se ha utilizado un proceso repetible, seguro, consistente. Y ahí ya tenemos 3 líneas de desacreditación. También puedo ir y referirme de manera directa al contenido de la afirmación, a lo que está diciendo el órgano de prueba. Y cuestionar a través de mis preguntas si es conocimiento personal, es decir, si lo observó, si lo escuchó de manera directa, si es un testigo de oídas, alguien le dijo, o si simplemente es una opinión. Además, también podría cuestionar atributos relacionados a la credibilidad de la afirmación. ¿Está declarando conforme a sus creencias? ¿Está siendo objetivo o está brindando suposiciones? ¿Tiene problemas que le impidan procesar la información de manera adecuada, como por ejemplo problemas en sensibilidad observacional? Entonces, todos estos puntos nos permiten ir trazando el contrainterrogatorio que vamos a diseñar. Vladimir, ¿por qué debemos utilizar preguntas sugestivas y por qué no debemos emplear preguntas abiertas? La única manera de yo poder ratificar que sé la respuesta y evitar que me des explicaciones es usando preguntas sugestivas. Ricardo, el día de hoy tienes una corbata verde. Al poder manejar eso, es decir, yo controlo la información. Tú dijiste hace un momento que se podría invalidar aquellas preguntas que tuvieran un contenido ilícito. Claro, las respuestas que se pueden dar sí o no. Y aquí es importante indicar y señalar, está mal colocar o utilizar muletillas como: Ricardo, ¿tú tienes una biblioteca detrás tuya? ¿Sí o no? O cuando tú quieras responder, dígame, ¿sí o no? Perdón. El contrainterrogatorio no se llama sí o no. Es la forma como una pregunta. Y uno quiere evitar que se llegue a desarrollar o explicar. Las preguntas sugestivas no solamente son necesarias, son indispensables. Por eso que hasta el 2013 había todo un error porque se creía que solamente era prohibido, o mejor dicho, era prohibido para todo el ordenamiento, tanto para preguntas directas como contrainterrogatorio, lo cual era falso. No hay forma que hagas un contrainterrogatorio si no haces preguntas sugestivas. Así es. Entonces, la piedra angular de un buen contrainterrogatorio será el empleo adecuado de las preguntas sugestivas. Cuando estamos hablando de la estructura del contrainterrogatorio, cómo organizo el contrainterrogatorio, en primer lugar, se recomienda organizarlo o dirigirlo no de manera cronológica, sino de manera temática. ¿Por qué? Porque de esta manera yo controlo porciones de información que necesito cuestionar. Es distinto seguir un orden cronológico
que un orden temático, por lo menos en el contrainterrogatorio. Eso no significa que sea un contrainterrogatorio desordenado, que le voy a decir qué hiciste a las 6, a las 5, a las 12, a las 9, a las 10, a las 8. No, tengo que seguir siendo ordenado, porque si no, el testigo ni siquiera me va a entender y tampoco el juez. Sino lo que significa es que debemos estructurar de qué manera voy a cuestionar a este testigo. Ah, este tema y este tema. Y es ahí donde cuestionaré en el contrainterrogatorio. Debemos ser conscientes que con esto, es decir, alterando el relato cronológico, aumentamos la carga cognitiva del órgano de prueba y por lo tanto lo podemos inducir a un error. Entonces, el trabajo que vamos a hacer es identificar qué cuestionar, al saber qué argumento voy a utilizar en el alegato de clausura, y es desagregar ese argumento en tantas preguntas sugestivas como fueran necesarias. Ahora, un punto que generalmente se recomienda, querido Vladimir, son estas reglas de oro, que en algunas cortes y conversando con algunos magistrados lo han elevado ya no a reglas de oro, sino hasta una práctica de dirección de audiencias, que vamos a ver si sería adecuado o no. ¿Nos podrías ayudar con estas reglas de oro, Vladimir? ¿Por qué no debemos preguntar por conclusiones? Como lo hemos visto, en el contrainterrogatorio no se busca destacar el prestigio o la información de un testigo. Un testigo que no es propio, sino es ajeno. Yo no le puedo preguntar conclusiones porque lo que estaría es resumiendo la posición lo que él ha dado. Y con eso yo jamás voy a evidenciar una contradicción. Al contrario, voy a fortalecer su posición. Eso no me corresponde a mí. Por default, como se darán cuenta, eso le corresponde a quien le ha hecho las preguntas. Y además es bastante argumentativo. Eso concluirá para un alegato de clausura. Por eso tampoco le puedo pedir explicaciones. Por eso aquí hay un detalle que lo veremos al final. Tampoco no se trata de que yo repita lo que ya él declaró. Ojo, hay libertad. Y como bien lo explicaba Ricardo, no se trata, como algunos creen, que estoy limitado en el contra a las preguntas del directo. Eso no está limitado en nuestro caso. Pero además, y aquí viene lo esencial, no puedo preguntar por qué. Esta regla de oro tiene una consecuencia. Si no las quieres seguir, atente a las consecuencias. Cada vez que yo pregunto por qué, me van a dar una explicación. Y yo siempre pregunto, ¿no? Cada vez que uno ha acabado o lo han acabado sentimentalmente, lo que naturalmente sale en la pregunta es ¿por qué? Y eso es algo que la historia sería diferente si no preguntáramos a quien nos ha roto ¿por qué? Sino decirle, en este momento me has terminado. Y te va a responder que sí. En este momento te sientes apenado. Te va a responder que sí. En este momento me vas a decir que no tengo la culpa de eso. Y te decir que sí y ya a la cuarta te decía ya para, ¿no? O sea, es un tema importante, no preguntar por qué. A estas recomendaciones, conocidas en los libros de litigación como las reglas de oro de la litigación, se suma una, el de no ir de pesca. ¿Qué significa esto? Esto significa que no pregunto si no controlo la información que el testigo va a incorporar a través de la pregunta. Si no conozco las respuestas, no tendré ningún tipo de posibilidad de rechazarlo. Me estoy yendo al vacío. Y se trata en el contrainterrogatorio, en todo momento, de tener claramente identificado los puntos sobre los cuales uno va a contraexaminar y que eso se transmita con claridad al juez. ¿Algunas recomendaciones adicionales para cerrar este bloque de contrainterrogatorio, Vladimir? Nuevamente, preguntarse más de una vez si es necesario hacer el contrainterrogatorio y saber si estás en condiciones de hacerlo o no.
Cuanto más practiques, te darás cuenta que es más factible que puedas hacer un contra. Pero nuevamente, la pertenencia y utilidad que lo hagas es una mayor pregunta que tienes que realizar. Muchas gracias.